por el Instituto de Investigaciones de la carrera de Ciencias del Desarrollo. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver algunos indicadores descriptivos. También lo vamos a ver en software. En este caso vamos a ver en SPSS y también lo vamos a ver en Excel. ¿Ya? Más o menos vamos a ir alternando para que vean cómo calculamos en Excel y cómo calculamos en SPSS. De tal manera que vamos a tener dos tipos de opciones para calcular indicadores estadísticos, ¿ya? Lo que sucede es que a veces, después de que se lleva en la universidad o en el curso respectivo estadística, un poquito se olvidan los conceptos principales. Entonces vamos a ir repasando de todas maneras, vamos a hacerlo el repaso desde cero, digamos, de tal manera que podamos ver los principales indicadores descriptivos que se tienen, que los vamos a ir alternando en SPSS y en Excel, de tal manera que espero que el día de hoy este material les sea de mucha utilidad a todas y a todos. Está bien, son conceptos básicos que necesitamos manejar especialmente en temas de investigación, ¿sí? Muy bien, entonces yo creo que con esta clase de hoy ya van a estar en posibilidades de postular, por ejemplo, algunos colegas de hacer un repaso, ¿no? No es más que un repaso, y algunos estudiantes también hacer un repaso y estar en condiciones de poder, por ejemplo, trabajar, colaborar como auxiliares de investigación en el instituto, ¿no? O en cualquier otro instituto, porque lo básico que se pide en los institutos, a veces hay convocatorias, por ejemplo, en el ISEC, he visto algunas convocatorias y les piden manejo de herramientas estadísticas básicas, ¿sí? Y les piden siempre que puedan manejar algún software, ¿no? Entonces, con esto pueden aprovechar esas convocatorias, pueden trabajar como auxiliares de investigación, porque cuando se saca esas convocatorias son abiertas para estudiantes de todas las universidades. El tema solamente es saber manejar software y saber los conceptos estadísticos claros, digamos, ¿no? Muy bien, entonces, muchas gracias, licenciada Nora, por permitirme, digamos, estar en este taller y, bueno, poder trabajar en este caso, con los participantes con los que estamos en esta oportunidad. Entonces, no sé si ya puedo compartir. Sí, ya puedo compartir. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir el material que tenemos para el día de hoy, que lo hemos preparado ya con la debida anticipación. Entonces vamos a comenzar viendo a lo largo de esta sesión todo lo que es los indicadores estadísticos para un análisis descriptivo de datos. Entonces, al final vamos a ver algunas preguntas que ustedes puedan tener, pero lo vamos a hacer, como les decía, desde un punto de partida cero. Entonces, comenzamos. Indicadores estadísticos para el análisis descriptivo de datos. Vamos a comenzar por los indicadores de tendencia central. Cuando hablamos de los indicadores estadísticos para el análisis descriptivo de datos, el primer grupo de indicadores son estos: indicadores de posición o indicadores de tendencia central. Estos indicadores buscan encontrar un valor representativo que pueda resumir el conjunto de datos. El primero que vamos a ver es la media aritmética
o promedio. Es el valor promedio o característico de un conjunto de datos. Entonces, en pantalla tenemos la media aritmética muestral y la media aritmética poblacional, sus fórmulas. Entonces, para la media aritmética muestral, vamos a denotar esta por X barra, que va a ser igual a la suma de todos los valores dividido entre el tamaño de la muestra. Si es poblacional, esta media va a ser igual a la sumatoria de los valores de la variable entre el tamaño de la población. Noten que la media aritmética, cuando es poblacional, se denota por la letra griega mu. La letra griega mu. Vamos a ver cómo calculamos la media aritmética. Entonces, tenemos un conjunto de 16 datos. Estos 16 datos corresponden al promedio de notas de un grupo de 16 estudiantes obtenidos de una carrera de cierta universidad por muestreo aleatorio. Entonces, quiere decir que es un conjunto de datos representativo de toda la población, al ser aleatorio, al haber sido seleccionada esa muestra de forma aleatoria. Entonces, tenemos este conjunto de datos que están desordenados, no están en orden, pero para fines de cálculo vamos a ordenarlo enseguida. Para la media aritmética no necesitamos todavía que esté ordenado, es indistinto. Entonces, la fórmula de la media aritmética muestral, porque esto es una muestra. Esto es una muestra. Cuando es muestra nos dice la suma de todos los valores de X, la suma de todos los valores de X, esto, dividido entre cuántos valores son, cuánto es la muestra, 16. Entonces vamos a sumar. Yo lo voy a hacer directamente con fórmulas. La suma de todo esto, cerramos paréntesis y enter. Esta es la suma. ¿Y cuántos valores tenemos? Aunque podemos colocar directamente. Muy bien. Entonces ahí está la cuenta de cuántos valores son y resultan ser 16. Entonces, la media aritmética va a resultar de dividir esto entre esto. Entonces voy a tener esto dividido entre esto. Ahí tenemos la media aritmética, que sería de 64.50. Entonces, continuamos. Vamos a ver si está grabando. Sí. Entonces, la media aritmética o promedio muestral y la media aritmética o promedio poblacional. Y entonces, claro, nos da 64,5.
¿Cómo interpretamos este 64,5? Como un promedio. Estos son los promedios de notas de 16 estudiantes de la gestión 2019. Entonces se ha seleccionado aleatoriamente a 16 estudiantes y este es su promedio de toda la gestión 2019. Su promedio de notas de cada uno. Entonces el promedio de estos promedios es 64,5. Entonces podríamos decir, los 16 estudiantes seleccionados tienen una nota promedio de 64,5 puntos. Muy bien. Para la mediana vamos a necesitar ordenar estos datos. Entonces selecciono, vengo a la parte superior derecha, ordenar, de menor a mayor. Continuar con la selección actual y ahí está. Muy bien, entonces pasamos a la mediana. Entonces, la mediana es el punto o valor que divide en dos partes iguales una serie de datos. Entonces el punto y sería, es el punto, en ese punto tenemos un valor, ¿no? Que divide en dos partes iguales una serie de datos. Por ejemplo, aquí en mi serie de datos el mínimo es 37 y el mayor es 92, fíjense. 37 y 92. Entonces venimos acá. Miren este gráfico. Enseguida vamos a ver los cuantiles, pero nos va a servir para ilustrar la mediana. Tenemos 37 y 92. Un intervalo de datos de notas entre 37 y 92. El punto medio para nosotros va a ser la mediana, es decir, este punto que va a tener un valor que estamos diciendo aquí que es 61, ese valor va a dividir, ese valor va a corresponder al punto que divide en dos partes iguales la serie de datos que tenemos. De tal manera que por debajo de ese valor de la mediana, que es 61, estamos suponiendo, enseguida vamos a calcular, por debajo de ese punto o de ese valor, tenemos el 50% de los datos distribuidos y encima de ese valor el restante 50% de los datos. Entonces, calculemos. Y está ordenado. Y entonces, lo primero que hacemos es ver si la serie es par o es impar. En este caso son 16 datos, por lo tanto es una serie par. Cuando la serie es par buscamos los dos valores centrales. ¿Cuáles serían los dos valores centrales? Este y este. Serían 60 y 62, los dos valores centrales. Entonces, ¿qué hago con esos valores centrales? Los sumo y los divido entre dos, es decir, saco una media aritmética. Entonces, en este caso, sumo
60 más 62 entre paréntesis. Dividido entre 2. Y seguramente nos va a dar 61. Entonces, la mediana directamente es 61. Si la serie es par, entonces volvamos. Y fíjense, si la serie es impar, aquí estamos. Si la serie es par, acordémonos que son 16 datos de 16 estudiantes, sus notas. Entonces, la mediana va a ser, aquí está, si es par, va a corresponder al valor de X. N es el tamaño de la muestra, que es 16. Entonces, 16 entre 2, 8. Esto es 8. Aquí. N entre 2 más 1. N es 16. 16 entre 2, 8. 8 más 1, 9. Entonces, el valor de X, 8, y el valor de X, 9, dividido entre 2. Eso nos está diciendo la fórmula. Volvemos al ejercicio. Aquí está numerado. El valor de X, 8, es decir, 60, más el valor de X9, que es 62. Entonces, 60 más 62, dividido entre 2. El valor de X8 más el valor de X9, dividido entre 2. El valor de X8 es 60 más 62 dividido entre 2. Y eso nos da 61. Vamos a resaltar los resultados que estamos obteniendo. Nuevamente. Si la serie fuera impar, vamos a volverle impar la serie. Vamos a hacer de cuenta que solo son 15 datos. Solo vamos a tomar esos 15 datos. Claro, variando la media y la moda también seguramente está variando. Entonces, claro, si la volvemos impar, pero bueno, lo vamos a volver impar momentáneamente, así. Entonces, si la serie es impar, es de, en este caso, de 15 datos de 15 estudiantes. Entonces, vamos a la fórmula. Si la serie es impar, la mediana, o sea, 15 en este caso, la mediana va a ser el valor de X igual a N, ojo que N es el tamaño de la muestra. N, que es 15 más 1, 16. Dividido entre 2, 8. Entonces el valor de X que está en la posición 8 va a ser la mediana. El valor de la posición 8, aquí está 8, es 60. En ese caso, si solo tuviéramos los 15, la mediana sería 60. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora sí vamos a restablecer esto. Entonces tenemos que la mediana es 61. ¿Cómo interpretamos? Justo está aquí 61. Era cierto. Entonces decimos, el 50% de los datos, de las notas de los 16 estudiantes, el 50%
se encuentran por debajo de 61 y el restante 50% se encuentran encima de este valor, o sea, encima de 61. Es decir, de las 16 notas, la mitad se encuentran por debajo de 61, es decir, el 50%, y la otra mitad, es decir, el restante 50%, se encuentran por encima de ese valor. Es decir, la mediana me permite encontrar un valor que está al centro de la distribución de datos y que distribuye, o más bien que divide estos datos en dos partes iguales. Por supuesto que este es un indicador teórico y se va a cumplir en la medida que los datos estén bien comportados, estén comportados normalmente, es decir, simétricamente. Después vamos a ver qué es eso. Seguimos. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de la mediana, tenemos un intervalo, el valor mínimo y el máximo de ese intervalo. La mediana es un punto que divide en dos partes. Entonces, si tengo un intervalo, ¿con cuántos puntos divido en dos partes? Con un punto, este punto, que es 61. Entonces, cuando hablo de mediana, digo dividir en dos partes. Ahora bien, aquí tenemos los cuantiles. Los cuantiles son un arreglo a la mediana, nada más. Solo que cuando hablamos de cuantiles, podemos hablar de cuartiles, que quiere decir dividir en 4 partes. La mediana dividí en 2 partes, una serie de datos. Los cuartiles dividen en 4 partes, cuartiles de 4. Cuartiles viene de 4. Si tengo el mismo intervalo, ¿cuántos puntos necesito para partir en 4 esa serie de datos? ¿Cuántos puntos necesito para partir en 4 partes? Necesito 3 puntos para partir en 4 partes. Y cada uno de esos puntos se va a llamar cuartil. Este va a ser el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Porque con 3 puntos se divide un intervalo de datos en 4 partes. Entonces, por supuesto que esto corresponde, si es 4 partes, al 25%. Empezamos aquí, hasta aquí hay 25, hasta aquí 50, 75 y 100, y 100%. Esta lógica hay que tener para después aplicarla al software. O sea, cuando hablamos de cuartiles, 20%, 40%, 60%, 25%, 50% y 75%. Entonces, el primer cuartil, el valor que tenga, vamos a decir que ese valor divide la serie de datos de tal manera que el 25% de esos datos se encuentran por debajo del cuartil 1 y el restante 75% se encuentran por encima de ese valor. Si tomo el cuartil 3, el 75% se dividen por debajo del cuartil 3 de ese valor. El 75% se encuentran por debajo de los datos o de la serie de datos y el 25% se encuentra por encima de ese valor. Ojo, entonces, recapitulando, 25% hasta el cuartil 1, 50% hasta el cuartil 2, que es exactamente idéntico en valor
a la mediana, el cuartil 2 toda la vida, y hasta el cuartil 3, 75%. Muy bien. Esto de los cuartiles, hablando de dividir en 4 partes iguales. ¿Qué tal si quiero dividir ya no en 2 partes iguales, que es la mediana, ya no en cuartiles, que hay 3 cuartiles que dividen en 4 partes, sino que quiero dividir en 5, que se llaman quintiles? Si quiero dividir en 5, ¿cuántos puntos voy a tener? 4. Si quiero dividir en 5, voy a tener 4 en los quintiles. Cuando hablamos de cuartiles, dividir en 4. Si quiero dividir en 4, ¿cuántos puntos? 3. Si quiero dividir en 5, ¿cuántos puntos? 4. Aquí están. El primero, que sería el quintil 1, el quintil 2, el segundo, el quintil 3, el tercero, y el quintil 4, el cuarto. Entonces tenemos, si es dividido entre 5, entonces vamos a tener aquí el 20% al primer quintil, al segundo quintil el 40, el 60, el 80 y hasta aquí el 100%. Entonces el quintil 1 corresponde al 20, 40, 60 y 80. Muy bien. Entonces, si tengo el valor del quintil 1, puedo decir, claro, si esto es 37, por decir algo, si el valor del quintil 1 fuera, digamos, 42, entonces decimos, esto sería 20% y esto 80%. Entonces decimos, 42 dijimos, ¿no? Si esto es 42, el 20% de los datos o de la serie de datos se distribuyen, el 20% se distribuyen por debajo de 42 y el restante 80% se distribuyen por encima de 42. Entonces, el 20% se distribuyen por debajo del cuartil 1, del quintil 1, y el 80% se distribuyen por encima del quintil 1. Si fuera el quintil 3, ¿cómo sería? El 60% se distribuyen por debajo del quintil 1 y el restante 40% se distribuyen por encima del quintil 3. Perfecto. Esa lógica que la vamos a utilizar enseguida. También no solamente se puede dividir en 4 la serie de datos, en cuyo caso se llaman cuartiles, o en 5, en cuyo caso se llaman quintiles. También se puede dividir en 10 partes, que serían los deciles, o se puede dividir, digamos, también en 100 partes, que serían los percentiles. Y es la misma lógica. Si tenemos deciles, al primer decil vamos a tener 10% por debajo y 90% por encima. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la moda. Estamos media, mediana, moda, media aritmética, mediana y moda. Y claro, estos cuantiles que solo son un arreglo a la mediana y la moda, esos son indicadores de tendencia central. Enseguida entramos a otro grupo de indicadores. Entonces la moda se define como el valor de la serie de datos que se repiten con mayor frecuencia. Entonces se define como el valor de la serie que se repite con mayor frecuencia. Vamos al caso. Aquí tenemos los 16 datos. ¿Qué valor de estos se repite con mayor frecuencia? ¿Cuál es el valor que se repite más de todos estos? A ver,
37, ¿cuántas veces se repite? Una sola vez. 47 se repite una sola vez. 48, ¿cuántos 48 hay? 1. 55 solo hay 1. 58 hay 2. 58 hay 2. 60 hay 2 también. 62 hay 1, desde hay 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces está entre 58 y 60. Cuando una serie... Vamos a hacer una pausa, por favor. Un segundito. Y vamos a hacer una pausita. Un segundito. Ya. Entonces seguimos. Vamos a continuar. Que tiene más de una moda, o sea, tiene, como en este caso, 58 se repite 2 veces, 60 se repite 2 veces. Estos dos se repiten con mayor frecuencia, están empates. Entonces tendríamos una distribución bimodal, porque hay dos valores que tienen la misma frecuencia, que es la mayor frecuencia. Entonces, en realidad, podríamos seleccionar el 60 o podríamos seleccionar el 58. Podríamos seleccionar el 58 o el 60. El Excel nos los va a seleccionar el mayor y algunos softwares nos los van a seleccionar el menor, ojo, como moda. El Excel nos los va a seleccionar el 60, es decir, el mayor. Entonces, en esa línea, 60 es la moda, es decir, el valor que se repite con mayor frecuencia. Estamos asumiendo el 60, podríamos asumir el 58. Muy bien. Ese es el primer grupo que se llaman indicadores de tendencia central, media, aritmética, mediana y moda. Entramos al segundo grupo que son los indicadores de dispersión. Estos son indicadores que miden la variación de los datos alrededor de un indicador de tendencia central. Los más conocidos, los más utilizados son la varianza y la desviación. La varianza, ¿qué es? El promedio de los desvíos cuadráticos respecto de la media. Sí, no es tan intuitivo este concepto, porque en realidad la varianza no es un indicador final, es un indicador intermedio. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es su mayor utilidad de la varianza? Que me permite calcular la desviación típica o estándar, que es esta. Una vez que tengo la varianza, en este caso varianza muestral y varianza poblacional, una vez que tengo ya sea la varianza muestral o la varianza poblacional, una vez que tengo la varianza muestral o la varianza poblacional, la desviación típica va a ser su raíz cuadrada positiva de esa varianza, nada más. Si es muestral, su raíz cuadrada positiva, estamos expresando así. Si es poblacional, su raíz cuadrada positiva. Y este indicador, la desviación típica, sí es mucho más intuitivo que la varianza
que podríamos decir que es un indicador intermedio y este es el indicador final. Entonces, por eso es que no es tan intuitivo decir es el promedio de los desvíos cuadráticos respecto de la media. Muy bien. Vamos al ejercicio. Fíjense, esta es la fórmula. Muestral, poblacional. La muestral se denota por una S al cuadrado y la poblacional por sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado. Y claro, aquí tenemos las X menos la media aritmética y aquí, como es poblacional, las X menos la media poblacional, que se denotaba, dijimos, por mu, la letra griega mu. Y aquí las desviaciones típicas. Bueno, aquí está la fórmula de la varianza. Aquí está. Dividido entre n, ¿no? Ah, de hecho debería ser dividido entre n menos 1. Vamos a corregir. Aunque en esto hay una aclaración que hay que hacer. En realidad la anterior fórmula era propiamente la variable dividido solo entre n. Lo que sucede es que en este caso se hace un ajuste por el tema que se llama, por el tema de grados de libertad, pero eso es un poco más inferencia que descriptiva. Entonces, podríamos explicarlo diciendo que estamos perdiendo grados de libertad porque estamos utilizando aquí un indicador. Como estamos utilizando ya un indicador, entonces tenemos que restarle menos 1. Lo cual me daría un indicador que más propiamente dicho se llamaría la cuasivarianza. Esto en realidad no sería la varianza, sería la cuasivarianza muestral. Pero bueno, hay un consenso mayoritario por el cual se le denomina varianza dividido entre n menos 1, aunque en realidad es cuasivarianza. Muy bien, entonces tenemos que la varianza es la suma de las x, cada uno de estos es un x, menos su media aritmética, eso elevado al cuadrado, entre n menos 1. ¿Qué es eso? Es más sencillo de lo que parece. A ver, vamos a calcular aquí rápidamente. Copiamos y pegamos. Ahí están los 16 valores. Esos son los x. Aquí dice los x menos la media. ¿Cuánto es la media? 64.5. Entonces vamos a tener igual. La x es esta. Menos la media aritmética, que es 64.50. Cerramos paréntesis. Estamos siguiendo la fórmula de estas etiquetas. De en este caso. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Tal como está la etiqueta, elevado al cuadrado. Nos da ese valor. Ojo, ahí está la fórmula. La x, que es esto, menos la media, que es 64,5, cerramos paréntesis y elevado al cuadrado. Ahora eso podemos copiar. Para copiar, hacemos clic acá, buscamos esta flechita y hacemos clic izquierdo con el mouse y bajamos sin soltar, sigo presionando. Ahí está. O, en última instancia, copiar
pegar. Listo. La suma va a ser igual. Puedo hacer una autosuma en la parte superior derecha acá. Y autosuma. Directamente, enter. Aquí está. 3.454. Esa es la suma de todo esto. Noten que la suma de todo esto está aquí en el numerador. La suma de todo esto. Esto es lo mismo que esto. Entonces, esta suma de todo esto va a ser igual a lo que hemos calculado. Igual a esto que acabamos de calcular. Ahí está. Dividido entre n menos 1. Es decir, son 16 menos 1, 15. Entonces tengo esto entre esto, hago la operación, esto dividido entre esto, enter. Da eso, 230,27 la varianza. Su raíz cuadrada es la desviación típica. Entonces aquí, igual, raíz de este valor, enter. Vamos a quitarle decimales. Venimos aquí a este icono que es quitar decimales o disminuir decimales. Vamos presionando hasta que queden 2 decimales. Muy bien. Ahí está. La desviación típica. La varianza y la desviación típica. Entonces, nosotros dijimos que esto es el promedio de los desvíos cuadráticos respecto de la media, que eso que como que no es tan intuitivo. Pero esto sí es más intuitivo. Ojo que las unidades de esto serían puntos al cuadrado. Y esto sería puntos, porque hemos sacado la raíz cuadrada. Puntos al cuadrado y puntos. Aquí la media sería puntos, mediana puntos, puntos la unidad, ¿no? Puede ser kilos, litros, metros, bolivianos, dólares, etcétera, etcétera, las unidades. Entonces, aquí no se olviden que es al cuadrado y aquí es solamente 15,17 puntos. Muy bien, entonces, ¿qué es esta desviación típica? Es la raíz cuadrada de la varianza. Pero nosotros podemos decir que es la variación, es una variación con la cual va a ocurrir, la media aritmética. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que estos estudiantes, de los cuales tenemos su promedio, estos 16 estudiantes obtenidos en un muestreo, de los cuales tenemos su promedio de notas, ¿sí? Nos van a decir que a partir de estos datos, de estos 16 estudiantes que corresponden a una muestra obtenida de los estudiantes de una carrera de cierta universidad, nos va a decir que en promedio, las notas de estos estudiantes va a ser de 64,5 más menos 15,17. Lo escribo. En promedio
en promedio, estos estudiantes tienen una nota de 64.5 más menos 15-17. Bueno, entonces estamos enlazando la desviación típica y la media. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a hacer esta operación. 64.5, que es la media, más menos la desviación típica o estándar. Entonces, a ver aquí. 64.50 más 15-17. Con el más. Da eso. Ahora, 64.50 con el menos. Menos 15-17. Tenemos un intervalo de 79-67, más bien empezando por el menor, que es con el signo menos. Es con el que hemos restado, hemos utilizado el signo menos. Un intervalo que va a ser de 49 a 79, de 49-33 a 79-67. Entonces nosotros decimos que este grupo de estudiantes va a tener una nota promedio de 64.5 más menos la desviación típica o estándar. Eso es 15-17. Como es más menos, me va a dar este intervalo. Entonces decimos, este grupo de estudiantes, ¿sí?, va a tener, este grupo de estudiantes tiene una nota representativa de 49.33 a 79,67. Esto es por intervalos, ¿sí? Y el promedio nos dice un valor representativo puntual y por intervalo. Puntual con la media y por intervalo la media más menos la desviación estándar. Entonces, si quiero saber un valor representativo de todo esto, la media es el valor representativo puntual y el intervalo representativo sería esto, este. Por supuesto que en un cierto porcentaje, con una cierta probabilidad, se va a dar esto. Pero fíjense cómo enlazamos la desviación típica con la media aritmética. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Entonces, a manera de repaso, vamos a hacer un stop y vamos a ver qué conceptos hemos visto hasta el momento, antes de entrar en lo que es el SPSS. Y vamos a ver si no se han dormido. Tal vez alguien se ha dormido y vamos a ver si estaban atentos. Tal vez el expositor estaba tan aburrido que alguien se ha quedado dormido, ¿no? Bueno, a ver, entonces, cuando hablamos de la media aritmética, estamos hablando de un indicador. ¿Qué nos representa ese indicador? ¿Alguien puede decirnos qué nos representa la media aritmética? A ver. Y estamos 30 participantes, ¿no? Hemos empezado un poco menos. ¿Alguien? ¿La media? ¿La mediana tal vez? ¿O la moda? ¿O la varianza? ¿O la desviación estándar? Bueno,
Decíamos que la media es un promedio, ¿verdad? Es un promedio. Nada más que un promedio, es decir, un valor representativo de un conjunto de datos. No es otra cosa. La mediana, ¿qué sería? Un punto que divide exactamente en dos partes iguales. Si tenemos un intervalo, la mediana va a ser el punto que está al centro, que divide en dos partes iguales una serie de datos o un histograma de frecuencias, ¿sí? Entonces, a veces cuando tenemos una serie de datos y queremos encontrar el punto que divide en dos partes, 50-50, entonces calculamos la mediana. Cuando queremos calcular el valor que se repite con mayor frecuencia, calculamos la moda. ¿Está bien? La moda. Entonces, la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. Y claro, de ahí viene que está de moda usar chaqueta negra. Está de moda usar piercings. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una mayor frecuencia de gente usa chaqueta negra o una mayor frecuencia de gente estaría usando piercings. Una época como que era así, ¿verdad? En los jóvenes especialmente. Entonces, una mayor frecuencia de jóvenes tenía su piercing en la nariz, el oído, en el labio, etcétera. Y finalmente, ¿qué sería la varianza? La varianza es un indicador intermedio en realidad, no es un indicador final. Es un indicador intermedio cuya mayor virtud está en que nos permite calcular la desviación estándar, que sí es un indicador final. Entonces, la desviación estándar nos mide la variación que existe con referencia al promedio, ¿sí? Entonces, eso puede ser, digamos, en un 68, 95 o 99%. Cuando consideramos la media aritmética más menos una desviación estándar, es al 68%. Cuando consideramos la media o promedio más menos dos desviaciones estándar, es al 95% ese intervalo. Y cuando calculamos la media más menos tres desviaciones estándar, estamos hablando de un 99%. ¿Está bien? Entonces, eso hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, continuamos. Entonces, estos son los principales indicadores para hacer el análisis descriptivo de datos. Por supuesto que hay una cantidad grande de indicadores para hacer el análisis descriptivo de datos, pero estos son los principales. De hecho, sí son los más importantes. Enseguida vamos a verificar que realmente son los más importantes. Entramos al tercer grupo, que son los indicadores de asimetría. ¿Qué son los indicadores de asimetría? Son indicadores que miden la simetría o asimetría de un conjunto de datos con respecto a su promedio. O sea, nos dicen si el conjunto de datos se distribuye simétrica o asimétricamente. Esta sería la fórmula para el coeficiente de asimetría. Enseguida vamos a calcular. Fíjense, es n es 16, está fácil hasta acá, por la suma, los desvíos cúbicos, dividido entre, bueno, los desvíos dividido entre la desviación típica o estándar al cubo, ¿no? Entonces son las X y esta es la media, ojo. Las X, la media, la desviación típica o estándar que acabamos de calcular y elevado al cubo. No es difícil la fórmula. Lo que sí, las reglas de decisión.
Si el coeficiente de asimetría es 0, la distribución es simétrica. Esta es una distribución simétrica. Fíjense, esta es la del centro. Simétrica respecto a este eje de las ordenadas. Respecto a este eje. Esto es como un reflejo en un espejo al otro lado de esta parte. Esto ya no es simétrico. Fíjense que aquí el sesgo, mira esta colita como se está alargando hacia la izquierda. Entonces el sesgo es a la derecha, o sea, se está alargando hacia la derecha. Y bueno, aquí está la mayor concentración. Esta sí es simétrica. Y aquí, este es lo contrario de esto otro. Aquí, como que esta parte de la distribución se está alargando a este lado hacia la derecha. Entonces decimos sesgo derecho. O asimetría positiva. Aquí asimetría negativa, si se está sesgando hacia la izquierda, y aquí asimetría positiva si se está sesgando hacia la derecha. O sea, eso quiere decir que los valores se están separando hacia la derecha. Y aquí se están separando hacia la izquierda. Es decir, que hay valores que están muy alejados hacia la izquierda, o sea, valores más pequeños, hacia los valores pequeños están dispersando, y aquí hacia los valores grandes están dispersando. Y aquí es simétrica. Eso en lo referente a la simetría. Y entonces venimos a calcular la asimetría. Fíjense, tenemos toda esta fórmula. Pero lo que vamos a calcular en el cuadro es esta parte, la suma de las x menos la media entre la desviación estándar elevado al cubo. Muy bien, aquí está, esta partecita. Esto lo podemos calcular hasta mentalmente y después lo multiplicamos por todo esto. Entonces tenemos, dice la x, vamos a abrir paréntesis, la x es esta, menos la media. ¿Cuánto es la media? 64,5. Cerramos. Y bueno, hay que dividir entre la desviación típica o estándar. Entonces, dividido, ¿cuánto era? 15,17. Entonces, vamos a abrir otros paréntesis, cosa que esté así. Y eso lo elevamos al cubo. Elevado al cubo. Estamos haciendo esta operación con los datos que tenemos. Podemos disminuir decimales aquí para no confundirnos. Y buscamos en esta esquinita esa flecha, clic izquierdo en el mouse, jalamos sin soltar y tenemos eso. O, les decía, aquí copiar, demarco todo esto y pegar. Da lo mismo que venir acá, clic izquierdo y jalar. Muy bien. Entonces, aquí el último es para la suma.
con este autosuma, que es de la parte superior derecha, y Enter. Bueno, y la suma nos da 273. Entonces venimos acá. Entonces, todo esto es 273. Aquí vamos a anotar. Para esta parte. Esto. Vamos a calcular. ¿Cuánto es n? 16. Dividido. ¿Cuánto sería n menos 1? 15. Por n menos 2, 14. ¿Sí? Entonces, Enter. Y tenemos esta operación. Esto entre esto por esto. Entonces, aquí vamos a calcular. Igual, paréntesis. Esto dividido entre esto, cerramos paréntesis, y por esto. Ahí está. La simetría da 0,21. Muy bien. 0,21. Venimos aquí. 21 es igual a 0, no. Mayor a 0, sí. Entonces, es una distribución asimétrica con sesgo positivo. ¿A cuál corresponde? A esta. Esta sería su gráfica, asimétrica con sesgo positivo. 0,21. Seguimos con los indicadores de apuntamiento o de forma. Con este terminamos esta parte. Estos indicadores de apuntamiento de forma son indicadores que miden si el conjunto de datos se encuentra muy alargado, se encuentra normal o aplanado. Es decir, cercanos o alejados con respecto de la media aritmética. Eso quiere decir. En pocas palabras, si está muy alargado, si está normal, esto es equivalente a la distribución simétrica normal, y este platicúrtica, que quiere decir aplanado, es decir, alargado, normal o aplanado. ¿Cuál de estas tres? En la asimetría hemos visto si es simétrica respecto a este eje de las ordenadas o de las 10 con respecto, es decir, con respecto a este eje, si es simétrica, como en este caso, o si es asimétrica, como en este caso, o si es asimétrica, como en este tercer caso. Después vamos a ver sus aplicaciones. Entonces, aquí está. El indicador de apuntamiento más conocido es la kurtosis. Esta es la fórmula. De todo esto, cuando la kurtosis, ojo, aquí hay que entender esto. En el Excel y en el SPS es esta regla de decisión. En otros softwares estadísticos como el eViews, no es respecto a 0, es respecto a 3. Ojo, pero como estamos usando el Excel y el SPSS, se cumple estos valores para la regla de decisión en Excel y en SPSS. Entonces dice, si la kurtosis es igual a 0, distribución de datos normal. Si es mayor a 0, apuntada. Si es menor a 0, aplanada, como la gráfica. Entonces, calculamos la kurtosis. Miren, solo necesitamos n.
La X, la media, la desviación estándar, nada más. La media y la desviación estándar. Las X tenemos, esto también hemos calculado estos dos. A la cuarta, n, todo tenemos. Vamos a calcular. Y bueno, esta partecita, esta, la vamos a calcular, esta parte, la vamos a calcular en el cuadro. Esta parte nomás, y completamos la fórmula. Esta parte, entonces tenemos igual esto, paréntesis, doble paréntesis, voy a anotar la X, esta es la X, menos la media, ¿cuánto es? 64,5. Cerramos, paréntesis, dividido entre la desviación estándar. ¿Cuánto era la desviación típica o estándar? 15,17. Ya. Y eso elevado a la cuarta, como está en la fórmula. Nos da eso. Estamos disminuyendo decimales, nada más. Entonces, copiamos hacia abajo o jalamos y tenemos esos valores. Autosuma, venimos aquí suma, autosuma y me suma todos esos valores. Eso da 32,82. Esta parte. Entonces, esta parte de la fórmula, aquí puedo anotar. 32,82. ¿Cuánto sería esto? Todo esto. Esto es 32,82. Esto. A ver, esto va a ser igual. N es 16. 16 más 1, 17. 17 por 16, N es 16. Entonces, 16 por 17. Y en el denominador va a ser 16 menos 1, 15. Por 16 menos 2, 14. Por 16 menos 3, 13. Igual, enter. Tengo esto. Esto es esto y este denominador es esto. Esto es esto. Ahora aquí hago lo mismo. El numerador. Bueno, aquí es 3 por n menos 1 al cuadrado. En este caso, lo que vamos a hacer es primero operar el cuadrado y después recién multiplicamos por 3. Entonces, tendríamos n es 16. 16 menos 1, 15. Entonces tenemos 15 al cuadrado. Y ese es resultado por este 3. Da eso. En el denominador, esto. 16 menos 2, 14. Por 16 menos 3, 13. Listo. Ya lo tenemos. Entonces, aquí le vamos a colocar el resultado. Entonces esto va a ser igual a esto dividido entre esto por, miren, es por todo esto
por todo esto. Y fíjense, aquí es menos. Le voy a poner un paréntesis. Menos, paréntesis. Esto dividido entre esto. Y cerramos paréntesis. Ahí está. Y eso nos va a dar la cortosis. 0. Vamos a aumentar decimales. Venimos acá. Aumentar decimales. Ok, en realidad 0,44 negativo. Entonces la cortosis es 0,44 negativo. Muy bien. 0,44 negativo. Vamos a la regla de decisión. 0,44 negativo es igual a 0, no. Mayor a 0, no. Menor a 0, sí. Por lo tanto, la distribución de datos es aplanada o platicúrtica. Después vamos a ver las aplicaciones. Entonces, en resumen, es aplanada o platicúrtica. Es decir, es de esta forma. Está más aplanada que una distribución normal. Muy bien. Hasta aquí esta primera parte donde hemos visto cómo calcular manualmente los indicadores. Pero antes de concluir, aquí tengo de todas maneras una salida que es del Excel. El Excel directamente me calcula todos estos indicadores. Directamente. Y lo vamos a ver de dos formas esto. Vamos a copiar estos valores y atentos, vamos a ver cómo lo hace. Estos datos. Indicador por indicador con fórmula. Igual, para la media, la fórmula es promedio. Igual promedio, paréntesis, abrimos y seleccionamos todos estos datos. Cerramos paréntesis y ya está. Con fórmula. La mediana. Igual. Escribimos mediana. Abrimos paréntesis. Seleccionamos los 16 datos. Cerramos paréntesis y enter. Vamos a ver si está grabando. Muy bien. Para la moda. Igual. Escribimos moda. Abrimos paréntesis. En alguna versión del Excel viene como modo, ojo, con O. Moda. Seleccionamos, cerramos paréntesis y está, la moda. Noten que había dos modas, esta, la menor y la mayor. Noten que me está tomando, según esta fórmula, me está tomando la menor, no me está tomando la mayor. Igual, en el SPSS, cuando hay un empate de modas, me toma la menor. Ojo. La varianza, igual, directo bar, paréntesis, seleccionamos, cerramos paréntesis, enter. Ahí está. La desviación estándar. Podemos calcular como su raíz de esto, como hace rato, o est, tal como está, de desviación estándar, y seleccionamos, cerramos paréntesis, y ahí está. El coeficiente de asimetría, igual,
coeficiente punto asimetría, esa es la fórmula, abrimos paréntesis, demarcamos, cerramos paréntesis, enter. La kurtosis, igual, kurtosis, abrimos paréntesis, demarcamos los datos, cerramos paréntesis y enter. Ahí está. Ahora, esto del rango, ¿qué es el rango? El rango no es otra cosa que el X máximo menos el X mínimo, es decir, el valor máximo menos el mínimo. Igual, el máximo es 92 menos el mínimo es 37. El valor mínimo, ¿cuánto era? 37. El valor máximo, ¿cuánto era? 92. La suma de todo esto, igual, suma, paréntesis, todo esto demarcamos, cerramos paréntesis, enter. 1032 es la suma. Y la cuenta, o sea, ¿cuánto es el tamaño de la muestra o población? Igual, contar, abrimos paréntesis y contamos. Sabemos que es 16, pero para hacerlo todo con fórmula, 16. Ahí está. Esta es una manera más sencilla de hacer los cálculos. Y claro, seguramente hoy en día los cálculos se lo va a hacer manualmente, no creo que, más bien se lo va a hacer en la computadora, no creo que alguien lo quiera hacer a mano, especialmente si tenemos conjuntos de datos sumamente grandes, ya no es necesario hacerlo a mano, tenemos las herramientas tecnológicas. Esta es una manera de hacerlo fórmula por fórmula. ¿Qué tal si lo hacemos? Esto voy a borrar. ¿Qué tal si lo hacemos de una sola vez? Pero para esto tenemos que habilitar algunos complementos de Excel. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a archivo, complementos, buscamos complementos, en este caso complementarios, buscamos, clic. Bueno, en algunas versiones va a ser complementos. En otras versiones del Excel va a ser opciones. En este caso es opciones. Vamos a opciones. Y aquí buscamos complementos. Aquí está, complementos. Hacemos clic. Esperamos un ratito. Ahí está. Ahora, fíjense, aparece en la parte de esta ventana de diálogo en la parte central inferior, una opción ir. Hacemos clic ahí en ir y enseguida nos va a aparecer una ventana. Habilitamos, o sea, hacemos clic, tiene que aparecer tiqueado, herramienta para análisis y esta más, herramienta para análisis BBA. Aunque va a ser suficiente esto, pero les recomiendo las dos. Tiene que estar tiqueado y aceptamos. Una vez que han hecho eso, si sus Office están instalados correctamente, si en algún caso les pide instalador, les pide disco, tienen que ir al servicio técnico para que se los instale, el complemento. Generalmente no van a necesitar eso. Como acá no hemos necesitado,
Entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos a datos. Ahora sí, van a ver que esto es más rápido. Datos en la barra de menús, aquí, y hacia la derecha venimos y tiene que aparecer una vez que hemos habilitado ese complemento, como lo hemos hecho hace ratito, se va a habilitar este icono análisis de datos. Hacemos clic ahí y buscamos aquí estadística descriptiva. Hacemos clic en estadística descriptiva, aceptar. Vamos a borrar todo esto para mostrarles cómo hacer. Entonces, nos sale esta subventana de diálogo y aquí donde dice rango de entradas hacemos clic en la flechita. Se va a perder así y en ese momento demarcamos los 16 datos o el conjunto de datos que tengamos. Volvemos a la flechita. Aquí seleccionamos resumen de estadísticas. No se olviden, resumen de estadísticas y clic en rango de salida. Clic. Vamos a rango de salida, hacemos clic en la flechita y podemos hacer clic, fíjense, donde está N, aquí por tema de espacio lo voy a hacer. Voy a hacer clic ahí, ¿sí? En esta parte he hecho clic. Vuelvo a la flechita y aceptar. Y fíjense que me ha salido de una sola todos los resultados. Entonces, vamos a disminuir decimales. Seleccionamos, vamos a inicio y aquí reducir o disminuir decimales. Vamos a aumentar, que sea 2 decimales todo. Disminuir o aumentar decimales. Muy bien, podemos comparar, son exactamente los mismos resultados y el de abajo también. Son exactamente los mismos resultados todos los que hemos obtenido. Exactamente los mismos resultados. Y de esta manera nosotros en el Excel de manera primero manual, después de manera después con fórmula y después automáticamente hemos calculado estos indicadores. Noten que estos indicadores salen por defecto, porque realmente estos indicadores son los principales indicadores estadísticos, son los más importantes, por eso salen por defecto. Igual van a ver en el SPSS que también salen por defecto. Entonces, vámonos al SPSS y lo que vamos a hacer en el SPSS es exactamente lo mismo. Vamos a copiar estos datos primero, copiar, y vamos a abrir el SPSS. Estamos acá, bueno, estamos en el escritorio y venimos al icono de SPSS. Se abre el SPSS y ponemos aquí cancelar. Ahora, una vez que estamos en esta ventana de vista de datos, clic en vista de datos. En esta ventana del SPSS, venimos aquí a la primera, clic derecho y pegar. Hemos pegado los 16 datos. Fíjense, se pega sin problemas. Ahora vamos a vista de variables y vamos a ponerle nombre. Aquí está como var 001, vamos a colocar notas. Numérico, anchura 8, decimales
0, etiqueta. Notas promedio, vamos a colocar. Valores, como es una variable cuantitativa, ninguno no tiene estas categorías porque es cuantitativa. Perdidos, ninguno. Columnas 8, alineación derecha está bien. Medida, escala porque es cuantitativo y rol de entrada. Ahora sí, volvemos a vista de datos, clic, y ahí están nuestros datos. Ahora, nuestros datos de las notas, los 16 datos. Lo que vamos a hacer es ahora calcular los indicadores para hacer el análisis descriptivo de datos. Analizar, para ello vamos a esta barra de menús, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, clic. Y tenemos esta ventana de diálogo, donde aquí tenemos la variable y aquí tenemos una ventana de trabajo. Entonces esto tenemos que traerlo a esta ventana de trabajo. Hacemos clic en notas, que es la única variable, ¿no? Venimos a esta flechita, clic, y vieron, lo trajo al área de trabajo. Y lo que queremos hacer es calcular los estadísticos. Esto lo vamos a deshabilitar temporalmente, aceptar que esté deshabilitado y clic en estadísticos. Fíjense, aquí tenemos la media, la mediana, la moda, puede ser la suma de los valores, asimetría, kurtosis, desviación típica, varianza, el rango, el valor mínimo, el valor máximo. ¿Está bien? Y si queremos calcular algunos percentiles, podemos hacer clic aquí. Y acuérdense lo que les dije. Vamos a calcular los cuartiles. Este cuartil, ¿cuánto por ciento sería? 25, ¿verdad? 25, 50 y 75. ¿Sí? El cuartil 1 sería 25, el cuartil 2, 50 y este 75%, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a anotar el 25, añadir, el 50, añadir y el 75, añadir. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? O si quisiera calcular los quintiles. ¿Cuántos era esto? 20, 40, 60, 80. Entonces esos valores también puedo introducir 20, 40, 60, 80. Igual puedo introducir. Miren, si escribo el 20 y añadir, pero en este caso no lo voy a hacer, solo los cuartiles. Continuar, miren, he seleccionado media, mediana, moda, suma, asimetría, kurtosis, varianza, desviación típica, rango mínimo, máximo, y continuar. Y aceptar. Y ahí están los datos. Ahí están los datos. Miren, lo que voy a hacer es copiar. En este caso la moda igual ha tomado el valor mínimo de esas dos modas. Voy a copiar y voy a venir al Excel y aquí lo voy a pegar. Puedo pegar así como... bueno.
Bueno, creo que nos sirve como está para poder hacer la comparación. Entonces, fíjense, media, lo mismo. Mediana, lo mismo. Moda, lo mismo. Entonces, de estas dos formas es como calculamos los principales indicadores para hacer el análisis descriptivo de datos. Visto en Excel para ver cómo se hacen los cálculos de forma manual, por si alguien quiere saber cómo se hacen estos cálculos y cómo se lo obtiene directamente en software, como en este caso, a partir de nuestro conjunto de datos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo interpretábamos estos datos, estos resultados que nos sale del SPSS, que también los hemos calculado en el Excel, calculado manualmente, calculado con fórmulas y calculado con la opción de estadísticos descriptivos, que nos ha permitido calcular de una sola todos los indicadores, y hemos podido ver que efectivamente todos los resultados son exactamente los mismos. Entonces, este ejercicio de hoy consistía precisamente en eso, en agarrar y realizar los cálculos respectivos paso por paso, ¿verdad? Lo hemos hecho así en el Excel, que nos ha servido como una calculadora. Y posteriormente lo que hemos hecho ha sido utilizar fórmulas en el Excel para poder calcular uno por uno estos indicadores: la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, la simetría y la kurtosis, que básicamente serían el resumen de los indicadores descriptivos. Ahora, por supuesto que hay muchos más indicadores, pero ustedes habrán podido comprobar que por defecto hemos podido calcular estos indicadores por defecto en el Excel, y han visto que también por defecto está en el SPSS los mismos indicadores descriptivos, con algunas particularidades que tiene el Excel, el SPSS, que los digamos, diferencia de otro tipo de paquetes, ¿no? Y siempre ahí, por ejemplo, nos colocan, por ejemplo, este error de kurtosis que no tiene el Excel, ¿no? Entonces, eso tal vez para diferenciar el Excel del SPSS, o para diferenciar el SPSS de otros softwares, ¿sí? Perfecto. Entonces, a manera de repaso, cuando veíamos la media, entonces no estamos hablando de otra cosa que de un promedio. Entonces, la media sería de 64.5. Entonces, en promedio, los estudiantes tienen una nota promedio de 64.5. Eso estaríamos diciendo. La mediana es de 61, es decir, el valor central, la nota promedio central o la nota promedio
que divide en dos partes la serie de datos sería de 61. Es decir, el 50% de las notas se encuentra por debajo de 61 y el 50% de las notas se encuentra por encima de ese valor, de 61. La moda, 58. Ojo que aquí nos está tomando la moda menor, es decir, esta distribución es bimodal, pero nos está tomando tanto el Excel como el SPSS la moda menor. Entonces, esta moda de 58 podríamos interpretarla como que 58 es la nota promedio que más se repite en los 16 estudiantes encuestados, ¿sí? La desviación típica de 15,175. Entonces, diríamos que el promedio de notas era de 64,5, ¿no? Entonces, el promedio de notas es de 64,5 más menos 15,175, que es la desviación típica. Y eso a un 68% de confianza. Es decir, si nosotros agarramos a uno de los estudiantes con los que se ha trabajado en la muestra, nosotros podríamos pensar, podríamos suponer, podríamos estimar que la probabilidad de que la probabilidad de que uno de ellos sea seleccionado, ¿sí? Sería del 68%, ¿ya? Entre los valores de la media, 64,5 más menos la desviación típica que es 15,175. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Permítanme. La media es 64,5. Ya. Más la desviación estándar o típica es 15,175. Eso nos da un valor de 79,67. 79,68 redondeado. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. De nuevo, 64,5, que es la media, ahora menos la desviación típica o estándar, que es de 15,175. Y eso nos va a dar 49,33 redondeado. Solamente estoy sumando la media más la desviación típica o estándar y estoy restando la media menos la desviación típica o estándar. Entonces, más la media más la desviación estándar da 79,68 y la media menos la desviación estándar da 49,33. Ok. Entonces, ahora sí. Y ahí podemos un poco hacer también pronóstico, ¿no? Con probabilidades. Entonces vamos a decir que si agarramos un estudiante al azar de los 16, ¿sí? La probabilidad de que tenga una nota promedio de 79,68 a 49,33 es del 68%. ¿Sí? Entonces, la media más o menos la desviación típica, eso es al 68%. ¿Está bien?
Entonces, esto nos permite un poquito con estadística descriptiva trabajar probabilidades. Y de hecho, si hacemos esto, estamos en la frontera de la descriptiva con la inferencial. O sea, ¿no? Estamos aproximándonos a hacer inferencia porque estamos infiriendo, estamos usando probabilidades. ¿Sí? Pero esto del 68% es una regla empírica. En inferencia estadística, por ejemplo, se puede calcular no solamente al 68%, al 69%, al 70%, al 81%, al 95%, etcétera. Pero como estamos con estadística descriptiva, solo usamos las reglas empíricas, que en este caso es al 68%. También hay al 95% y al 99%, que sería la media más menos 2 desviaciones típicas o estándar. Eso sería el 95%. O la media aritmética o el promedio más menos 3 desviaciones estándar, y eso sería el 99%. En realidad, al 99.7%. ¿Sí? Ok. Pero eso es un poquito ir a la frontera de la descriptiva hacia la inferencial. Ok, seguimos. Entonces, la desviación típica era 15.175, la varianza 230,267, y acuérdense que la varianza es un indicador intermedio, no es un indicador final. También se le dice teóricamente el segundo momento, ¿sí? A la media el primer momento, y tenemos algunos otros momentos, tercer momento, cuarto momento. El tercero que sirve para calcular el coeficiente de asimetría, que es el factor que hemos visto en el cálculo, en el Excel, un factor dividido entre 3, y hemos visto un factor más bien elevado al cubo, y hemos visto un factor elevado a la cuarta, que ese sería el factor para el cuarto momento, que nos permite calcular la kurtosis. Pero a ver, seguimos interpretando. La simetría es de 0,20 o 0,21 sería redondeado, ¿no? Entonces, ese coeficiente de asimetría, acuérdense que lo comparamos si es igual a 0, si es mayor que 0 o si es menor que 0. Entonces, en este caso es mayor que 0, 0.28 o 0.21 redondeado, es ligeramente mayor a 0. Entonces diríamos que existe un sesgo hacia la derecha o un sesgo positivo. La kurtosis es menos 0,443. Entonces, en este caso, comparamos respecto de 0, es menor que 0. Entonces, como es menor que 0, decimos que nuestra distribución tendría que ser aplanada, ¿sí? Aplanada. Tenemos normal o puede ser alargada. En este caso es aplanada porque es menor que 0. Si fuera igual que 0, fuera normal, ¿sí? Y si fuera mayor que 0, alargada. O platicúrtica, más bien leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica, ¿no? Leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica, no, platicúrtica, mesocúrtica y a ver. Bueno, podemos decir alargada, normal o aplanada, ¿no? Leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Es decir, leptocúrtica está arriba de la normal, mesocúrtica y platicúrtica. ¿Sí? Perfecto. Eso en cuanto a la kurtosis. En cuanto al rango, el rango, acuérdense, es el tamaño del intervalo, que se calcula como el X máximo menos el X mínimo.
El valor mínimo sería el valor mínimo que toma la variable, es decir, de los 16 datos el menor. El máximo sería el valor máximo de la variable. La suma de los 16 datos, a eso se refiere. Y los percentiles, el percentil 25, ¿sí? El percentil 50 y el percentil 75. El percentil 25, que sería el, el primer cuartil, el percentil 50, que sería la mediana o el segundo cuartil, y el percentil 75, que sería el tercer cuartil, ¿no? Y de esa manera podemos interpretar. Perfecto. Entonces, creo que hemos alcanzado el objetivo el día de hoy, donde hemos utilizado los principales indicadores descriptivos a partir de una serie de 16 datos, y lo hemos hecho esto tanto en el Excel muy a detalle, de las tres formas como se podía hacer. Es decir, lo hemos hecho paso por paso. Si quieren, prácticamente manualmente lo hemos hecho en el Excel. Después lo hemos hecho con fórmulas, cada indicador separado. Y después lo hemos hecho ya con herramientas más profesionales del Excel, que son las herramientas, en este caso, de estadística descriptiva, ¿sí? Posteriormente, lo que hemos hecho es calcular en SPSS, ¿no? Ahora entramos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen, por favor, alguna pregunta, adelante. Bueno, lo que pasa es que para tener el material listo, a veces sucede que cuando uno está en un taller y utilizando en línea un software, a veces pasan muchas cosas. Puede pasar que se cae la señal, puede ser que el software, por tema de Office, ustedes saben que nuestros Office con los que trabajamos en lo mejor se arruinan y nos dejan colgados en lo mejor. Por ejemplo, hace un mes atrás me ha sucedido que mi Office se ha desactivado porque, claro, la licencia ha concluido su tiempo y entonces se ha desactivado. Entonces, a veces ese tipo de problemas se presentan. Por eso es que para este taller lo que he hecho es previamente preparar el material, es decir, lo he grabado ya para que no surja ningún tipo de inconvenientes, y entonces ese es el material que lo he hecho correr. Entonces es un material grabado que les he facilitado como exposición para que no haya ese tipo de inconvenientes técnicos, ¿sí? Entonces, es por eso que ustedes me veían en pantalla y el material estaba corriendo, ¿no? Y ahí algunas personas creo que se han quedado dormidas porque sí es un poco aburrido esto de la estadística. Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Adelante si tienen alguna pregunta. A ver. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, quiere decir que todos han entendido o se han quedado dormidos. No, yo creo que sí. Yo creo que lo han debido entender.
Y de todas maneras, les voy a enviar el enlace del video para que también lo puedan nuevamente reproducir también este material. ¿Está bien? Entonces, el enlace les voy a enviar del Drive que tengo, y ahí lo van a tener en su integridad el video, con muy buena calidad, etcétera. Entonces lo van a poder descargar también. No va a haber, digamos, el tema de que esté como privado, que no se pueda descargar. Pues lo van a poder descargar y van a poder contar entonces con este material que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, de todas maneras, ustedes han visto que es sumamente extenso esto del uso del software y claro, cuando hablamos de software con variables cualitativas